Ahora sí, ya estamos. Bueno, muy buenas noches a todos. Un placer estar en la primera noche con un hombre, conversando al desnudo. Soy Eres el mi primer primero. hombre, sí señor. Llevo 2 episodios y sos el primer hombre invitado. Así que Y muchas al gracias. desnudo. Y al desnudo, así que yo Uf, quiero ver ropa por ahí. a ver si hay más gentes o menos gentes como público. Bueno, yo siempre dije, quiero ir a México y no conocía México, puedes creerlo, en el 2018 fue que fui la primera vez y te conocí En Mexicali, ¿no? allá en Mexicali, mi querido Mexicali, Exacto. y, y vi este maravilloso amigo, compañero de batallas, y a mí me hablaban de un John y de un John, y cómo será, y en suelo pélvico, que es tan diverso escuchar de hablar de varones en suelo pélvico, y bueno, aquí está con nosotros este belga, ¿qué te llevó para México? Contame. Bueno, ya fíjate que tengo que 15 años aquí en México, muy contento, muy feliz de estar aquí. Lo que me trajo aquí en México, ya sabes, es el amor de Claro, mi claro, claro. Y yo, esposa, que es mexicana, y por eso vinimos hace 15 años aquí en el centro de México. Y veníamos por un año y nos quedamos 15 años. Entonces, si me dices si me gusta México, pues ahí está la respuesta. claro, por supuesto. No creas, a mí también me jala México. Tengo ahí ¿cómo es que le dicen a los de Mexicali? Los cachanillas. Un cachanilla Mira, por allá, que ajá, me sí, sí, mueve el sí. piso, ¿ah? Pues México tiene tantas cosas bonitas, ¿no? Maravillosas, Y ¿verdad que la sí? verdad, sí. Y lo primero son la gente, ¿no? Sí, las La personas gente, son maravillosas. Pero sí. bueno, tenemos grandes mexicanos viéndonos, un Fausto Negrete, Claro, amigos, Fausto, ahí está Faustillo y bastantes personas de México que nos están observando, así que muchas gracias. los El dije lo tema de correcto. hoy, claro, el tema de hoy, rehabilitación post prostatectomía, que al final dijimos que podíamos hablar de cualquier otro tema que nos toque también. Pero cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia, Jan, con este tipo de paciente, cuál es como el abordaje. Para explicarte un momento, al inicio siempre hablamos como para público en general, gente que Ok, no conoce, qué es lo que hacemos, cómo ayudamos y luego ya nos tiramos un poco a la parte más técnica, más profesional. ok. Pues mira, sí es cierto que como fisioterapeuta ya lo sabes, ¿no? La población de hombre pues no es tan extenso que de las mujeres, ¿no? Sí, sí es cierto que si comparamos las disfunciones pélvicas hombres-mujeres, Claro. pues ahí sí no somos iguales. Hay que reconocer que el hombre pues tiene una gran ventaja, ¿no? No tener tantas disfunciones de los músculos del piso pélvico. No hablo de la vejiga, porque sí la vejiga en el hombre tiene más o menos las mismas disfunciones que las mujeres, pero por varios argumentos, que sean argumentos anatómicos, argumentos de antecedentes obstétricos de embarazo, por argumentos de cambios hormonales, pues no somos nosotros candidatos a tener tantas disfunciones de piso pélvico, no tantos que las mujeres. Pero yo digo eso porque sí, las estadísticas nos dicen eso, ¿no? Pero después, cuando yo lo veo en mi trabajo diario aquí en el consultorio, pues tengo muchos hombres, finalmente, que vienen también a tratarse así de disfunciones de piso pélvico. ¿Por qué? Porque finalmente cuando estás en comunicación con un urólogo, pues a veces al urólogo les gusta así tener un contacto con fisioterapeuta para poder así como transmitir estos pacientes donde a veces sí es una pesadilla para ellos, ¿no? De estos pacientes que tienen incontinencia después de la prostatectomía. John, y Entonces, verdad que te interrumpa. Y vos sentís, porque yo creo que esto es una cosa como muy profesional, pero vos sentís que el hombre se siente más a gusto que lo atienda un varón o que lo atienda una mujer, porque yo a veces siento como que a las mujeres les gusta más que las atienda las mujeres que un varón. A mí sí me hace inclusive, yo creo que eso es una cosa como cuando escoges ginecólogo o ginecóloga, es como el sí. profesional y punto. Pero vos sentís eso, que los varones se sienten menos, ¿qué será? Invadidos, será la palabra.
Mira, eso es una buena reflexión. Yo pienso, de verdad, que el hombre es más débil y más, sí, frente a todo ese tipo de disfunciones. Uno, yo veo que un hombre que tiene incontinencia es un hombre depresivo, es un hombre que parece que la vida ya terminó, está extremadamente afectado por su sintomatología. Una mujer que tiene incontinencia es lo mismo, es la misma afectación, es la misma pérdida de calidad de vida, pero creo que las mujeres tienen más como, no sé, fuerza o actitud frente a la disfunción. Un hombre que tiene una incontinencia parece así que ya no es hombre. Y mira, me tocó, siempre es una anécdota que tengo, así como de un paciente que entra en mi consultorio con su esposa. Él viene para un tratamiento después de la prostatectomía con incontinencia y lo veo realmente extremadamente afectado y casi que hasta que no puede caminar y su esposa lo lleva, ¿no? Y me explica, sí, tengo incontinencia después de la prostatectomía extra y parece que ya se termina el mundo. Y la esposa escuchando eso, con una sonrisa y casi así como dice, mira, fíjate que yo tengo eso desde hace 10 años. Y ahí no había tanta atención a la mujer y el hombre sí. Entonces ahí sí, uno creo que sí, el hombre, un hombre afectado por la incontinencia está así como extremadamente débil. Y como tú dices, creo que sí, meterse en posición ginecológica para un hombre tiene un impacto emocional terrible y hay que hacerlo nosotros, fisioterapeutas, con realmente una atención de varias etapas, ¿no? Y creo que sí, yo tengo una ventaja de ser hombre para tratar a hombres. Creo que sí, un hombre paciente, pues sí le costaría mucho más trabajo a presentarse así frente a una fisioterapeuta de sexo femenino, aunque creo que no debería ser, pero creo que a nivel cultural, a nivel perceptivo, pues así es. Y más en Y nuestros yo pienso países, que, perdón, en nuestros países que son, sí, ¿verdad? Duros. Bueno, el mexicano exacto. también que es bastante Más, fuerte. más aquí en México que en Bélgica, por ejemplo. De mi Claro. experiencia en Bélgica sí es más fácil. Aquí sí, de verdad sería difícil, creo que sería de sexo opuesto, así fisioterapeuta-paciente. Y respecto a las mujeres, pues fíjate que aquí en México no tengo tantos problemas como yo, fisioterapeuta masculino, para tratar mujeres. Pues ahí sí entramos en lo clásico, ¿no? Sí, Por claro. supuesto, el ambiente, el respeto y la ética, pero creo que el hombre sí, a ese nivel sí es más débil que la mujer. Ahora, un poquito como para ubicarnos, porque me parece que tu formación es muy rica y tu visión de la rehabilitación pelviperineal o del suelo pélvico es muy global. Eh, Vos sos muy integral con respecto a terapia manual y a todos los aspectos miofaciales. Eh, ¿Qué características crees vos que son de resaltar en esta instancia metodológica? O sea, ¿es vital la terapia manual en todos los procesos de rehabilitación del suelo pélvico? Mira, yo pienso que es cada vez más integrado en nuestros protocolos de rehabilitación. No digo que en todas las patologías. Mira, por ejemplo, si hablamos hoy de la prostatectomía, creo que ahí justamente creo que el problema de la prostatectomía es que sí hay un daño directo del esfínter, realmente de la presión a nivel del cuello vesical, y ahí lo que debemos hacer es hacer todo para que el tratamiento sea local. Y a lo mejor no es tan complejo como la biomecánica de la mujer, donde ahí sí todas las terapias manuales son tan importantes y tan eficaces. Entonces, si hablamos de técnicas de terapia manual local sobre piso pélvico, sí creo que el futuro de nuestra profesión va en eso a nivel eficacia, pero no para todo. Cuando realmente es una deficiencia del esfínter, pues ahí estamos sobre tratamiento un poco más así como clásicos de contracciones de piso pélvico para tonificar este esfínter. Después es cierto que la integración del piso pélvico a nivel postural e integrar la actividad pélvica a nivel global de la actividad
en sinergia muscular con los músculos pélvicos, ahí se aplica en muchísimos casos de disfunciones pélvicas, ¿no? ¿Vos cómo haces el proceso de rehabilitación? ¿Días previos a la rehabilitación, como hablan en protocolos estandarizados, o los atiendes ya solo post? De la prostatectomía. ¿Sí? Mira, sí es todo un proceso, ¿no? Mira, lo primero del impacto fuerte del hombre es la noticia que tiene cáncer. Claro, Y claro. ahí, a partir del momento que hay esta noticia, pues hay una búsqueda del paciente al mejor tratamiento. ¿Para qué? Para sobrevivir. Eso es el objetivo. Y ahí, afortunadamente, la medicina moderna pues ofrece muchos mejores tratamientos que hace 20. Por ejemplo, si comparas de hace 20 años hacia la fecha, un hombre que tiene cáncer de próstata duplica su posibilidad de vivir con su cáncer de próstata, o que ya no va a morir de eso. Entonces, hay excelentes tratamientos, que sea radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, la prostatectomía, por supuesto, o tratamientos hormonales que van a ayudar a la sobrevivencia. Pero cuando hay el anuncio del cáncer, pues sí, es la búsqueda del paciente y dice, tú me haces lo que quieres, pero quiero sobrevivir, ¿no? Sí, sí. Y ahí se decide, pues muchas veces, la prostatectomía. Y ahí o se dice o no se dice, pero que sea el urólogo que lo debería decir, pues sí, la prostatectomía sí va a tener un impacto sobre la función urinaria y sobre la función sexual. Claro. Y va a tener un impacto. No es una complicación de la cirugía, es una consecuencia técnica, es una consecuencia lógica, no es un error del cirujano. ¿Pero por qué? Porque el acto quirúrgico ahí está a nivel de la próstata y a nivel de los esfínteres. Y entonces, efectivamente, hay entre el anuncio del cáncer de la próstata y la decisión de una fecha de la cirugía, que puede ser 3 semanas después, un mes después, hay argumentos para pensar que si podemos ver un paciente antes de la cirugía, tiene sus ventajas. Y ahí, si podemos ver el paciente 2, 3 veces antes de su cirugía, en la literatura dice que a lo mejor a nivel incontinencia a largo plazo no hay tantas ventajas, pero donde sí hay ventajas es sobre la calidad de vida, sobre la calidad de la percepción de la atención terapéutica. Entonces, cómo va a vivir el paciente su cirugía y cómo va a vivir el paciente después de la prostatectomía. Porque a mí me ha tocado y me toca, no tanto que en Bélgica es mucho más protocolizado, que sí hay a fuerza 2 o 3 sesiones con el fisioterapeuta antes de la cirugía. Aquí en México pues tengo relaciones con unos urólogos que me lo mandan, pero no tanto. Pero ¿qué hago durante estas sesiones preoperatorias? ¿Qué hago? Uno es explicar bien el procedimiento de la cirugía, pero explicarlo con, ya sabes, ¿no? Con palabras de Con fisioterapeuta. dulzura, claro. Y hablando a nivel mecánico, y dice, pues sí, mira, ahorita tienes 2 esfínteres, tienes un esfínter interno que está interno a la próstata, tienes un esfínter externo que está externo a la próstata, y cuando quita la próstata, pues se quita un esfínter. Entonces, hoy tienes 2 esfínteres, después de la cirugía tienes un solo esfínter. Entonces, ahí ya se cae el 20 de saber que sí, por eso hay un riesgo de incontinencia. Y después, pues el mismo volumen de la próstata es un volumen como un obstáculo Claro. que Una evite presión. la incontinencia, pues de un día a otro día se quita, se reduce lo largo de la uretra, se quita el paquete vascular que da también una cierta continencia. Entonces hay un montón de efectos de la cirugía que hace que el paciente es muy probable que va a tener incontinencia. Y el segundo aspecto que hablamos durante estas sesiones preoperatorias es el impacto a nivel sexual. Claro. Y ahí sí hay un impacto también que no podemos realmente predecir antes de la cirugía, pero sí, si se toca los nervios erectores que están pegados a la próstata
Y si se quita uno, o si se quita dos, o si se quita los dos, pues ahí es muy probable que el paciente va a presentar una disfunción eréctil. Pero ves, muchas veces con mis pacientes lo comparo así, ¿no? Si tú vas a comprar un coche usado y que el vendedor te dice o que el aire acondicionado no funciona y el vendedor no te lo dice, compras el coche y después prendes el aire acondicionado y dices, y tienes una sensación de frustración, ¿no? Decir, mira, la compré y ya Le ahorita digo, empezó a ver que no funciona. Si el vendedor te dice antes, ¿sabes? Este coche hay un problema con el aire acondicionado, pues la compras, pero sabiendo el problema, ¿no? Entonces ya no tienes esta frustración después. Y yo veo que los pacientes que ya están así como preparados a saber que hay una probabilidad de incontinencia después o la disfunción eréctil, ya se van preparando de manera psicológica, emocional, a vivir esta disfunción después, ¿no? Y otros objetivos de estas sesiones preoperatorias es preparar los esfínteres claro. a un trabajo postoperatorio. El problema es que tenemos 2 sesiones, 3 sesiones, tenemos 2 semanas, 3 semanas. Entonces, en ese tiempo no puedes tonificar al 100 un piso pélvico. Pero lo que sí puedes hacer es una activación cortical del paciente, de saber cómo hacerlo y crear así mejores conexiones o descubrir para el paciente cómo activar su músculo. Y podemos pensar que en unos días sí se puede hacer conexiones corticales, que a lo mejor eso no va a tonificar el músculo, pero ya el paciente está preparado para eso. Entonces, A estas mí, sesiones preoperatorias creo que sí son vital. bien interesantes. A mí me ha pasado, y te lo digo que me encanta atender hombres, me encanta. Me parece que, aunque son más chineados, o no sé cómo le dicen en Bélgica o en México, Sí, ¿verdad? sí, sí, A los entiendo la chineados, palabra. me parece que el hombre es más chineado, pero es más fácil de rehabilitar. Siempre lo he pensado. Me parece Yeah. que tanto por toda la estructura externa, que me parece que es más simple que nosotras las mujeres, igual que incontinencia anal, me parece que es siempre más fácil que incontinencia urinaria, pero definitivamente que se engrama esa conexión, ¿verdad? De que él entiende hasta cómo contraer previo a la cirugía, nos adelanta a nosotros un proceso muy importante. Exactamente. Y otra cosa que yo creo que es bastante importante posterior es cuánto tiempo va a durar con esa sonda, cuántas semanas, cuánto tiempo se la dejaron, ¿verdad? Yo creo que eso es un determinante para nosotros como rehabilitadores. Pues mira, un factor también que no va a ayudar a la continencia es la sonda, ¿no? Pero bueno, hay la sonda necesaria post-prostatectomía que yo, mira, no soy urólogo y no puedo opinar, pero yo lo comparo Bélgica-México. Aquí la dejan demasiado tiempo. En Bélgica, después de 3, 4 días, la quitan. Wow, qué Y rápido. aquí en México, pues se queda mucho más tiempo. Bueno, en Costa Rica, Y, yo te puedo decir ajá, que duran entre tus 3 semanas a veces hasta imagínate. 4. Pero eso es traumático. Claro, por Es supuesto. traumático y otra vez, no soy urólogo para argumentarlo. Lo único que puedo ver es compararlo con otros países. Y yo veo que en Bélgica y yo sé que en Francia también el tiempo es mucho más corto. Y creo que el momento fundamental es cuando se quita esta sonda de alguien que lo haga bien, ¿no? Porque ya sabes, ¿no? Cuando no se desinflama el globo y que se quita la sonda y que el paciente dice, uff, me dolió, pero hasta me dolió tan duro cuando quitaron la sonda, eso es un pronóstico muy malo, porque Claro. podemos pensar que lastimaron así un poco el esfínter por hacerlo demasiado rápidamente o porque ya estaba pegado la sonda a nivel de la uretra o porque el globo no estaba desinflado completamente. Y eso afecta directamente el esfínter también. Entonces, creo que Y la sabes, atención entonces, hospitalaria es fundamental. a vos te ha pasado de que, no me acuerdo, se me fue en este nombre la palabra, de que empieza a haber mucha obstrucción uretral, se empieza a ver como mucha cicatrización interna entre más tiempo yo siento que dura la sonda. Y eh, eso, lo he visto, la estenosis uretral, eso es una pesadilla. sí. Eso es una pesadilla una vez que hay
sangrado y que se pega la uretra, pues ahí sí hay técnicas después para intentar hacer dilataciones, ¿no? Pero cada dilatación es otra afección, es otra Claro. agresión y sangra y después, y ahí sí es Es- realmente una pesadilla y nosotros fisioterapeutas pues no tenemos mucho acceso a eso, a tratar eso, ¿no? Está cerrado por estar cerrado. Ahora, con respecto, creo que hablar de protocolos de intervención o procesos de intervención, para eso está la literatura. Yo creo que aquí lo rico es hablar de las experiencias. Ujú. Bueno, vos sabes mi amor hacia los agentes electrofísicos y Claro. hace unos meses estuve en mi querido Chile también y entonces estaba conversando con grandes colegas y hablábamos de la intervención de la utilización de agentes electrofísicos porque la literatura siempre tira a hablar de utilizar electroterapia, obviamente que no estoy hablando de neuromodulación, pero cuando están hablando de electroterapia que sea solamente anal. Y yo siempre me he atrevido a utilizarlo, tanto suprapúbico, creo que lo hablamos en un congreso, suprapúbico y del periné. Y gracias a Dios, T. Watson, un día de estos, bueno, en marzo, creo que fue despuésito de los otros de México, eh, sacó un libro, el nuevo libro, de agentes electrofísicos y hay evidencia que hace funcionar la musculatura suprapúbica, que me parece que tal vez pueda existir un control. No sé cuál es tu experiencia, ¿qué prefieres? ¿Arriba, Pues, abajo, al medio, adentro? mira, es interesante y mira, fíjate que yo personalmente no soy tan así como Yo de sé. electroterapia y por supuesto, con tanto respeto y creo que hay que escuchar otra vez un especialista como tú de eso, pero ves, por ejemplo, si hablamos de la prostatectomía, ahí sí estoy completamente de acuerdo que sí es algo fundamental de hacer electroestimulación, porque otra vez, como lo mencionaste, el sistema urológico es mucho más sencillo en el hombre que la mujer, que es un detrusor y abajo pues el cierre uretral a nivel del esfínter y es este esfínter que debemos tonificar. Entonces ahí debemos meter todo lo que existe para tonificar el esfínter y como tú lo mencionas, los músculos periuretrales o peripúbicos. Entonces, yo te digo, mi práctica diaria, si no utilizo tanta electroterapia, por ejemplo, no sé, en un posparto, en una incontinencia urinaria de esfuerzo de mujer, para el hombre está incluido en mi protocolo y lo hago en electroestimulación intrarrectal. Eh, ¿Por qué? Porque yo siento que es lo más, bueno, lo más cómodo para mí, no digo si por el paciente, pero para mí porque me siento más cerca del nervio pudendo y siento una eficacia. Me ha tocado, por ejemplo, poder entrar en cirugías de prostatectomía y me permitieron así como hacer una electroestimulación viendo el esfínter y ahí, aunque estás a nivel del esfínter anal, tú ves la contracción del Claro. esfínter uretral de manera muy evidente y ahí pues así Te como convences, te retomas convences. la confianza que lo que estás haciendo pues sí funciona, ¿no? Entonces yo incluyo mucho la electroterapia, yo la hago intrarrectal, pero no la hago realmente pública, pero creo que debería así hacerlo más y tomar uno de tus cursos. Nada que ver. Eso. Ahora, una Bueno, cosa, obviamente que empezamos con todo el protocolo de ejercicios terapéuticos, ¿verdad? Para la concientización, para la activación, para el fortalecimiento. Algo que te llame la atención en ese tránsito en que tenemos ¿verdad? De llevar a esa independencia o ese fortalecimiento, algo interesante que vos digas que hay que hablarlo, es definitivo, vital. mira, yo pienso que dentro de la percepción de la contracción es vital, yo me focalizo mucho sobre la percepción del movimiento del piso pélvico. Es decir, hacemos biofeedback y el biofeedback suena como el aparato, pero yo pienso que la palabra biofeedback no es el aparato, es la técnica y el feedback lo puedes hacer de mil otras formas y yo me focalizo mucho sobre la percepción misma de la movilidad de este elevador del ano, de este músculo que se mueve o que no se mueve. Y si puedo, así como ahí sí puede ser a través de terapia manual o de percepción proprioceptiva, mejorar
movilidad del ano, yo prefiero un piso pélvico que se mueve más que un piso pélvico realmente, Rígido. efectivamente, a lo mejor fuerte, pero rígido. Yo prefiero un músculo a lo mejor no tan fuerte, pero que se mueve. Y finalmente eso lo relacionas con pacientes por otras patologías. Una espalda es lo mismo, es mejor una espalda que se mueve con buena armonía, que se mueve con equilibrio y a lo mejor que no está tan fuerte, pero creo que el piso pélvico está igual. Entonces, para contestar a tu pregunta, yo me focalizo mucho sobre la percepción y la capacidad de este músculo a moverse y que se recupera esta movilidad. Dos, bueno, No, dale, dale. dos sería también, me focalizo mucho sobre la sinergia, pues ya sabes, ¿no? Abdomino-perineal, ¿no? Y eso, hombres, mujeres. Es decir, que tanto hace 20 años que yo hacía eso, yo decía a mis pacientes, sobre todo no apretas los músculos del abdomen cuando apretas el piso pélvico, y de eso he cambiando un poco mi visión, ¿no? Entonces, ahorita yo entiendo que corticalmente no se puede separar los dos, porque así está hecho la funcionalidad abdominoperineal. Entonces, rápidamente, cuando veo que el paciente ya está consciente de su contracción aislada del piso pélvico, intento como integrar rápidamente el abdomen en la actividad abdominoperineal y algo que no hacía hace como 7, 10 años. Después, una vez que veo que funciona bien el paciente, el músculo pélvico del paciente, levanto a mis pacientes y lo meto en actividades mucho más así como Funcional. funcionales, ¿no? Bajo presión. Claro. Antes se decía sobre todo no generar presiones a nivel del abdomen, cuando la misma generación de presiones activa el piso pélvico. Entonces, no digo que hay que toser para activar nuestro piso pélvico, pero hacer actividades físicas bajo impactos, bajo presiones, bajo actividad musculares abdominales, pues eso es algo que ha cambiado mucho en mis, ¿qué sería? 7 últimos años de trabajo. Mira, aquí hay preguntas. Esto es un programa de preguntas. Tenemos una gran amiga, una chilena que vive en Perú, Francisca Robinson. Ella siempre nos ve y, bueno, cuando puede y hace una buena pregunta. Dice, ¿qué comando verbal utilizas para solicitar a tu paciente la activación del piso pélvico? ¿Hay diferencias en la instrucción entre el género? Pues fíjate que mira, lo estoy pensando, a ver, me veo ahí en mi consulta, cómo lo hago con hombres, con mujeres. Mira, fíjate que yo como tú dices, en el comando, me focaliza mucho sobre el ano, que sea un problema uretral, un problema vaginal, me focalizo mucho sobre el ano, otra vez, ¿por qué? Porque yo sé que ese músculo que tiene más representación cortical que otras partes del piso pélvico, porque es el músculo otra vez, como lo comenté, ese músculo que se mueve más. Entonces, en un primer paso, hombres, mujeres, yo me focalizo sobre el ano y yo intento con mis palabras que la persona a apretar el ano siente este movimiento de elevación del ano, del elevador del ano, ¿no? Pues, y después, una vez que me alejo, no, sí, me voy un poco más allá del ano, pues ahí sí intento como abrir la propriocepción en el hombre a nivel de la base del pene, como la percepción de apretar algo a nivel de la base del pene, pues, y ahí podemos pensar que la focalización es más a nivel del esfínter uretral, y a nivel de la mujer, pues sí, lo hablo a nivel vaginal, ¿no? De intentar como apretar a nivel vaginal. Después, yo siempre, ya sabes, ¿no? Dice, ya hay gentes que dicen, pues ya, yo puedo apretar en la parte anterior, yo puedo apretar en la parte posterior, cuando sabemos que va con lo mismo, ¿no? Es el nervio pudendo, que va a prender todos estos músculos, donde sí se puede así como sentir una diferencia de percibir que apretó más la parte anterior o la parte posterior, es en la focalización de mi atención. Entonces yo puedo focalizarme a sentir más que es la parte anterior que se aprieta o más la parte posterior. Pero bueno, para
regresa a la pregunta. Uno, yo me focalizo a pedir una buena contracción del ano. Bueno, Del pero ano primero y después me voy al esfínter que corresponde hombres, mujeres con las estructuras respectivas. yo me voy a meter a responder también a un poquito a Francisca y le cuento de que yo trato de que el hombre, porque la mujer todavía no puede hacer eso, pueda hacer un movimiento pequeño del pene. Okay. Entonces, como está el bulbo esponjoso, el isquio cavernoso, y ellos permiten un movimiento pequeñito del pene, y en el momento en que se hace un cierre uretral, hay una sinergia de toda la musculatura, en el momento en que él mueve el pene un poquito, buscamos esa sinergia. Entonces, Okay. yo lo que trato de hacer es que ellos muevan el pene, y yo sostengo el pene, ¿verdad? La Sí. base, no el pene en sí, sino la base, y yo le digo, a ver, muévalo. Trate de Sí. moverlo. Entonces, en el momento en que se mueve, yo le digo, ahora sí, cierre, como si quisiera parar el chorro de orina. Y siéntelo. Es una sensación muy, muy, eh, es muy sinérgica, ¿verdad? Y los hombres pueden hacerlo. Nosotros no Pero podemos, pero ustedes sí lo pueden hacer. Yo al inicio, cuando el hombre no tiene tanta propiocepción, hago eso. Le digo, ok, vamos, trate de mover el pene, no crea que se le va a mover, ¿verdad? Así, tal cual, pero sí un poquitito y verás que a veces o me funciona, ¿verdad? Sorry que tienes me razón, meta. ¿eh? Y te lo confirmo como hombre, pues sí, una vez que explicas eso, pues ubicas, ¿no? Ubicas a dónde hay que apretar Sí, para focalizar tu movimiento. Sí, tienes razón, eso puede ser otro tipo de palabras a utilizar con el paciente, exactamente, sí. y yo siempre aprieta el pene, ¿verdad? O sea, concéntrese en donde va a salir el chorrito de la orina, concéntrese y se ve, o sea, es que ustedes pueden ver la contracción, o sea, usted se levanta un poquito, ¿verdad? Que no hay una mayor contracción abdominal y pueden ver ese movimiento. Nosotras se nos hace difícil. Y a lo mejor eso te abre un poco también la discusión pues a lo segundo, ¿no? De la recuperación de la disfunción eréctil Correcto. Y que del para hombre, allá, ¿no? y yo creo que para allá me quería ir con respecto a la disfunción, que yo te digo que a veces lo que vos dijiste es totalmente cierto. El primer impacto es el cáncer, ¿verdad? Y poder salir de este enigma de que sí nos podemos recuperar del cáncer. Ya luego viene lo que es la incontinencia y la disfunción, pero ya por lo menos sobrepasamos el susto. Eh, y la incontinencia es un factor que les da vergüenza, no sé si es la palabra correcta, pero la disfunción les da tristeza. Sí, Creo que hay una como desvalorización, como una ya. situación compleja, ¿verdad? Es todo un tema, ¿no? Y es cierto que, como tú dices, ¿no? Una vez que pasa el impacto bueno, de las noticias de la cirugía y pasa los meses, pues ahí el paciente se siente ya fuera del peligro Sí. y dice, pues mira, ahorita me queda con la incontinencia y me quedo con la disfunción, ¿no? Y mira, me ha tocado gentes que mis pacientes, ¿no? Hombres que me dice un año después, me dice, no, pues mira, si me habían dicho eso antes, no, nunca me había operado. Eso Ah, no se vale, ¿no? Eso no se vale porque hay un efecto casi natural de olvidar un poco por qué hubo la cirugía. Y ahí sí, pues nosotros es nuestro rol de recordar a la paciente que, pues mira, qué bueno que está aquí en nuestro consultorio, si no, pues hay una probabilidad también de mortalidad del cáncer de próstata. Y entonces, eso hay que recordar a la paciente que uno, qué bueno que lo operaron y qué bueno que ahorita lo estamos atendiendo para eso. vos estás en Querétaro, ¿verdad? Querétaro, Ahora, exacto, una pregunta. centro. Bueno, que es cerquita del DF, ¿no? Me imagino. Sí, Querétaro está cerquita. ¿De No, qué? del DF, ¿sí? Pues 3 horas de coche. Sí. Ok, lo Tres. que quiero, tal vez la pregunta era, aquí, bueno, en mi país hay varias intervenciones, ¿verdad? Hay diferentes tipos, prostatectomías radicales anteriores son las que más se ven, más Sí, la que hace la Caja Costarricense del Seguro Social, es como la habitual, eh, pero ahora se está utilizando mucho láser para sí, cirugía. ya. Yo he visto factores de menor riesgo, ¿verdad? Con menor lesión. No sé qué experiencia has tenido vos con respecto a estos diferentes tipos de cirugía. Ya, te doy dos
consideraciones. Mira, si yo con, pues sí, lo poco de experiencia, pero sí tengo 20 años viendo eso, he visto una evolución positiva en casos de incontinencia. Mira, yo me acuerdo de hace 20 años, incontinencias terribles y ya sabes, ¿no? Pacientes con 3 pañales al día y no había casi nada de continencia. Y muchos pacientes. Y afortunadamente ahorita es más raro de ver estos pacientes tan afectados y creo que cada vez menos pacientes. Y creo que un efecto de eso es que sí hay mejores técnicas ahorita que van a realmente poder así como especificar la cirugía para dañar lo menos posible los esfínteres, para dañar lo menos los nervios Más alrededor de precisa, la creo yo, próstata. ¿verdad? Y si tú me dices, si yo tengo que operarme de la próstata, ahí sí busco un buen centro donde lo hacen mucho, que sea un cirujano con experiencia y busco si hay un robot que puede asistir a la cirugía. Porque realmente la asistencia con robot, otra vez no soy urólogo para confirmarlo, pero se ve clínicamente aquí en los pacientes y también se menciona en la literatura, pues una cirugía asistida con robot tiene menos impactos sobre la incontinencia y sobre la disfunción eréctil. Entonces, una recomendación pues sería, con todo respecto a los jóvenes urólogos, pero yo iría más con alguien que tiene experiencia. Mira, Ajá. aquí tengo una pregunta de Adri, una amiga boliviana. Dice, en pacientes con mal vaciamiento y síntomas de residuo postmiccional, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué? ¿Después de la prostatectomía o Me antes? imagino, sí, ¿verdad? Después. Abordo un paciente que tiene mucha necesidad de pujar. Pues mira, uno, si es post-prostatectomía, la primera sensación de ese tipo de síntoma, pues sí es preocupante. Es decir, que sí, porque normalmente al contrario, el paciente postoperado de la prostatectomía tiene el chorro urinario pues mucho más de mejor calidad y el paciente está contento de eso porque ha pasado años con una disminución del flujo urinario y de un día a otro día está contento porque tiene un chorro urinario mucho mejor. Entonces, un paciente que dice lo contrario, lo primero sería sí preocupante y como tú lo mencionaste, una posibilidad que hay una estenosis uretral Ujú. y ahí si realmente la estenosis es estenosis de fibrosis y que está cerrado, yo pienso que nosotros fisioterapeutas pues no tenemos mucho acceso a eso y son estas bujías de dilataciones que hay que hacer y lo repito, es una pesadilla. Es Entonces, muy doloroso. después, bueno, otros casos que puede ser, hay que ver la funcionalidad de la vejiga. Es decir, que puede ser que aumentado por proceso degenerativo de tantos años de vejiga de lucha, poco a poco hay una descompensación de la vejiga y tenemos una acontractilidad del detrusor y puede ser eso que, aunque el obstáculo se soltó, ya no hay el obstáculo, nos quedamos con una vejiga acontráctil y ahí pues el paciente no puede vaciar completamente su vejiga. Y eso también, pues, ya no son los mejores casos para nosotros, ¿no? Si tanto podemos así como tranquilizar una vejiga hiperactiva, tanto despertar una vejiga hipocontráctil es muy difícil. Bueno, es, es comportamental, son ejercicios también de piso pélvico, etcétera, pero es muy difícil. Entonces, si es un impacto a nivel de la vejiga, a nivel del funcionamiento de la vejiga, pues también es medio difícil y es tratamiento farmacológico y intentar meter el paciente en horarios miccionares, que él aprende a, a orinar cuando no tiene ganas de orinar, para realmente forzar la indicación de la vejiga a apretarse cuando la vejiga no está llena y el aprendizaje del relajamiento del piso pélvico. Mucha Si terapia va en conductual un, ahí. perdón, conductual, sí. Terapia conductual, cambios. Sí va y puedo así como pensar un poco a la pregunta que los fisioterapeutas hablan de hipertonía del piso pélvico y que no puede vaciar completamente la vejiga por hipertonía.
Eh, puede ser, ¿no? Y yo he estudiado mucho la hipertonía pélvica, tanto que he bajado un poco mi atención frente a la hipertonía pélvica. Es decir, uno después de 60 años, una hipertonía, yo pienso que no es tan frecuente. Después de una prostatectomía, pues sería muy raro que el paciente tiene una hipertonía. La hipertonía la vemos más en conceptos así comportamentales de personas más jóvenes, ¿no? Y ahí sí, eso es un tratamiento ahí sí muy, muy interesante, ¿no? De la hipertonía y de la falta de vaciamiento de la vejiga. Y antes otra vez lo hacía mucho de biofeedback y de tratar de relajar el piso pélvico. Y eso sí, he cambiado un poco mi visión de hacerlo, porque a un momento dado, un día me dije, mira, yo pienso que todos sabemos relajar un piso pélvico, es nuevamente algo natural. Si el paciente no lo puede hacer, sí podemos pasar unas sesiones a hacer biofeedback para que lo aprende, pero seguramente hay también un efecto contextual que hace que en este contexto ahí viene la hipertonía. Y ahí pues entramos en el contexto, por ejemplo, sexual y la hipertonía llega y tenemos el vaginismo, por ejemplo, pero el contexto es un contexto sexual. El hombre que no puede orinar cuando está en un baño público, pero otra vez es contextual, es en ese momento que no se puede relajar. Y ahí en mis tratamientos ahorita intento trabajar más a nivel contextual que a nivel pélvico. Pero Claro, ese es otro tema, sí. pero es muy Te vuelvo a interesante. invitar, te vuelvo a invitar. Con Ahí mucho está gusto. mi cachanilla favorito, mi amado Aníbal. Por él me voy a vivir yo a México, mi chiquito ahí está saludándonos. Un besote, Aníbal, gracias por acompañarnos. Y sí, retomando el tema de Adri, me parece que has contextualizado perfectamente y hay que tener cuidado con estos factores obstructivos y vital esto que hablamos del empujar y el empujar que tanto ha costado a este paciente que no sabemos cuánto tiempo duró con el problema, ¿verdad? De la Exacto. próstata, que puede haber llegado a producirse una distensión propiamente de la vejiga. Ya. Eh, Otra Sería vez, interesante. yo primero vería si hay estenosis o si hay acontractilidad vesical. Mira, aquí tenemos una pregunta. Jorge nos pregunta, ¿me harán una uroteroplastía? Dice, ¿hay riesgos de incontinencia? También puede ser que cortaran el daño en la uretra y pegaran de nuevo. ¿El riesgo de incontinencia seguirá? Es, Uretroplastía le van a hacer. Jorge, explícanos un poquito más. sí, O vos le das. ¿Por qué será que le van a hacer? Yo diría, esa es mi pregunta. ¿Por qué le van a hacer la uretroplastía? ya, supongo que sería en este contexto de estenosis uretral o, ya, no tengo tanto experiencia, ¿no? En la uretroplastía. Ujú. Eh, Supongo que sí sería después de la estenosis para intentar como dejar abierto la luz uretral y la verdad no tengo mucha experiencia en eso. Lo único que podría así como decir sería que yo sé que todo lo que en la uretra hay que percibirlo, ¿no? Hay que sentir, es una membrana extremadamente Fino. fina, delgada, frágil, que necesita un paquete vascular bonito que le hace mucho a la continencia también. Y todo lo que toca directamente la uretra es delicado. Y entonces esperamos que este tipo de intervención quirúrgica ayudan, pero cuidado, ¿no? Porque sí es delicado la uretra. Sí, y además Después, puede ser que esté más allá del esfínter, pero habría que ver si está tocando o no el esfínter uretral. Hay que exacto. saber un poquito más por qué, ¿verdad? Después hay todas estas cirugías pues, del sling a nivel del hombre para la continencia. Eso sí creo que es el futuro de la tratamiento de la continencia a nivel quirúrgico o del esfínter artificial.
Nos escribe él y nos dice que tiene una estrechez en la uretra. Puede ser Exacto, por esto, ajá, ¿ves? exacto. Seguramente tiene ahí una estenosis y le Claro, están proponiendo de meter, de hacer una apertura, claro. a lo mejor que no sea una dilatación, pero ahí directamente tocar. Entonces, lo que diría sería, pues sí, que sea otra vez un buen urologo que lo haga Sí, y que lo haga, ¿no? Y sinceramente hay claro, que tener confianza. por Es supuesto. bueno este tipo de cirugía, pero cuidar, seguramente se va a quedar con la sonda unos días, cuidar, decir a la enfermera, a ver, el globo está bien desinflado antes de quitarme la sonda, porque imagínate, sobre algo que está en proceso de cicatrización, quitar la sonda va a estar un poco delicado, pero creo que son cirugías delicadas, pero debe tener un cierto sentido de hacerlo. Y ojo que muy interesante también, porque también lo he hecho y yo a veces pido perdón y no pido, después pido permiso, ¿verdad? Cuando estos pacientes tienen tanto tiempo, digamos, más allá de una semana, 2 semanas, la sonda, a veces prensar la sonda, ¿verdad? Para poder hacer que la vejiga tenga la sensación de llenado, es Sí, bastante útil en los pacientes para que vuelvan a percibir, claro. porque el chorro está abierto, por así decirlo, la vejiga no tiene la capacidad de contraerse ni de tener la sensibilidad, la confianza. Entonces, Mira, yo trabajaba con un neurólogo ahí en Bélgica que tenía 80 años y él siempre decía, si quieres matar una vejiga, metes una sonda y la dejas abierta durante 3 semanas. Y después de 3 semanas la vejiga está muerta. ¿Por qué? Porque pues sí, ya no hay este llenado de vejiga y estás realmente matando la funcionalidad de la vejiga. Entonces, estos pacientes que vemos llegar así con sondas abiertas, bueno, o se justifica en contextos claro, neurológicos diferentes, pero si hay un futuro para esta vejiga, mejor pues quítelo. hay que cerrarla y hacer que se llena la vejiga. Por supuesto, necesita disciplina del paciente de respetar horarios, etcétera, y cuidar que no hay infecciones, etcétera, de riñones o de vías urinarias, pero es fundamental y creo que nosotros fisioterapeutas entramos mucho en el manejo de sondas en este sentido. Mira, Francisca nos está preguntando algo que mira, dice, Ahí, hay a ver, evidencia científica que apoya el no uso de electroterapia no puedo decirlo, prostatectomía por sí. la estimulación de células cancerígenas residuales. Es en tono de pregunta, más bien. Ok. Mira, Yo puedo responder también. Esa me puedo sí, responder. mira, tiene razón, ¿no? Yo pienso que, efectivamente, pues tú lo sabes, ¿no? Es una contraindicación la electroestimulación si había un estado cancerígeno, de células cancerígenas. Entonces, eso creo que es una contraindicación. Esperamos que después de la cirugía, pues ya no hay Claro. esto. Entonces, pues mira, habría que ver este estudio, pero lo primero que podemos esperar es que la cirugía fue muy bien hecha y que ya no hay factores de cáncer a nivel in situ. Claro. Y yo continuaría entonces a hacer electroterapia. Pero estoy de acuerdo, por supuesto, si hay, yo pienso, pero te dejo contestar también, si había así como sospecha de algo todavía así como de actividad, de algo activo a nivel cáncer, yo no me atrevería, ¿no?, a hacer electroterapia. Pero bueno, te escucho. No, yo aquí lo único que podría decir es punto número uno, el factor, hay que ver el antígeno después de la cirugía, a ver qué pasó. Y segundo, hay que recordar que las formas de onda que estimulan un músculo no aumentan el metabolismo. Entonces, no hay tanto riesgo a que Ok, produzca una reproducción de la célula cancerígena. Si vamos a poner una tecarterapia, o si vamos a poner una onda corta, o si vamos a poner un ultrasonido, un láser, ¡puf! claro, Eso ok, es bomba, ¿verdad? Ahí nos jodimos. Pero las corrientes de baja frecuencia para estimulación muscular no tienen efecto metabólico. Entonces no hay riesgo de ok, que haya una activación, ¿verdad? ok, Pues sí, hay mayor cantidad de sangre, pues sí, porque el músculo se contrae más,
pero tendría que ser una situación de larga data, muy prolongada, de muchas horas, ¿verdad? Como para llegar a producir eso, pero Estoy de eh, acuerdo. Ujú. ahí sí, generalmente son corrientes de baja frecuencia, ¿verdad? Que Exacto, no tienen efecto exacto. metabólico. Vámonos para disfunciones sexuales, para ir terminando. Yo sé que estás en tu trabajo y tienes que irte para la casa, pero, por ejemplo, ¿cuáles de las medidas más fisioterapéuticas, en el sentido de que cuáles son tus recomendaciones fisioterapéuticas en la intervención de la disfunción sexual? Ok. Mira, ahí te contesto así como directamente. Creo que algo que ha cambiado en los últimos años sobre este seguimiento sexual es eh, como solicitar o empujar al paciente a retomar actividades sexuales lo más rápidamente posible. Y muchas veces, ya sabes, ¿no? Es la cirugía y entonces el paciente se está recuperando poco a poco de la cirugía y después tiene incontinencia, entonces toda sexualidad viene como para después, ¿no? Ujú. Y viene como cuando voy a tener mi continencia, a lo mejor voy a empezar a pensar a eso. Y ahí tú ves pacientes que llegan así como 2, 3 años después de la prostatectomía y ahí, ¿por qué? Porque ha retomado una buena condición física y a lo mejor ya no hay incontinencia y después dice, pues ahorita quiero lo todo, ¿no? Quiero de la sexualidad también y ahí sí es muy difícil porque muy evidentemente hay observaciones de necrosis de los cuerpos cavernosos y hay como una hipoxia que se instala porque no hay actividades vasculares, de vasodilataciones, y entonces estar así post-quirúrgico y esperar 2, 3 años antes de pensar a una dinámica sexual, es muy probable que va a estar difícil de recuperarlo. Y eso no somos nosotros que lo dicen, pero también los urólogos. Entonces, en la receta del paciente que sale de la cirugía de eso, hay farmacología para la estimulación a nivel sexual, ¿no? Que Luis, sea tomo mucho Cialis, Cialis. Ajá, Viagra, etcétera. Y el paciente dice, no voy a tomar eso, ¿no? ¿Por qué voy a tomar eso si no voy a pensar eso? Y hay que decir al paciente, claro que sí, claro. hay que tomarlo. Y ahí sí hay que respetar todos los pacientes, ¿no? Pero hay que hablar de eso al paciente rápidamente. Y yo hablo muchas veces del acercamiento sexual, ¿no? Porque la función eréctil no va a aparecer así de la nada. La chispita que hace que Claro. empezamos la erección es el estímulo sexual, que puede ser, pues que puede ser de pareja, que puede ser Visual. visual, Sí. cortical, táctil, como sea, pero si queremos recuperar un momento dado la función sexual, hay que estimular esta funcionalidad. Entonces, algo que he cambiado mucho en mi seguimiento de estos tipos de pacientes es hablar de eso directamente en las semanas que siguen la cirugía y decir, claro que sí, hay que tomar esta medicina y hay que favorecer el acercamiento sexual para ver cómo responde la erección bajo estos estímulos, ¿no? No, y una Y cosa eso, que te quería meter ahí, perdón, la cuña es que muchas veces aprovechar las elecciones, ¿verdad? Matutinas, que preguntarle que si las tiene. Y otra cosa que es una desventaja en estos casos es la edad del paciente, porque hay un momento en que como que ya tengo 70 años, ya nosotros no tenemos sexo, ¿para qué? Eso ya no es importante, que es otro dato que es muy importante para ya, esta patología, ¿no? eso otra vez sería un argumento para las sesiones prequirúrgicas, ¿no? Decir cómo está a nivel de su actividad sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, te das cuenta que hay pacientes que ya desde antes de la cirugía ya no tienen. Claro. Y, y finalmente, pues como no se habla tanto de eso, pues no tocan el tema y ahí va pasando los años y ya no hay actividad. Después se hace la prostatectomía y después el urólogo
pregunta, pues mira, tiene erección, y el fisioterapeuta pregunta, pues mira, ¿cómo va su erección? Y ahí el paciente otra vez se mete en la idea que puede ser como el momento de recuperar la erección cuando hay años sin actividad sexual. Claro, claro. Entonces, eso sí, es muy difícil si ya hay años sin actividad sexual, más la prostatectomía de recuperar una funcionalidad. No digo que no se puede, pero hay que concientizar al paciente cómo estaba antes y no podemos hacer a veces milagros. Si el paciente dice, sí, yo tengo una actividad sexual satisfactoria, bueno, entonces sí hay que hablar de eso rápidamente después de la cirugía y pues sí, como tú dices, ¿no? Aprovechar de las elecciones a lo mejor que no son de la mejor calidad, pero lo que hay que hacer es como reaprender a lo mejor una dinámica sexual un poco diferente. La verdad, la dinámica clásica sería que pues sería excitación, erección, penetración, eyaculación y ir a dormir, ¿no? Eso sería lo clásico. Y cuando la erección no es de la misma calidad, hay la frustración del hombre. Y ahí debemos así como orientar al hombre a descubrir a lo mejor al inicio otra forma de satisfacción sexual. Y la satisfacción sexual puede ser el acercamiento, el tacto, la percepción del bienestar sexual, a lo mejor sin llegar directamente a la penetración. Sí. Muchos de mis Y a lo pacientes, mejor la erección fuera de la penetración, claro, perdón, el orgasmo. erección, ajá, el orgasmo. Y el orgasmo, y reaprender un orgasmo sin eyaculación. Mm, Todo eso cambia, pero eso no lo vamos a cambiar. Ya no hay eyaculación, pero hay orgasmo. ujú. Hay orgasmo y todo eso hay que hablar mucho al paciente de eso y hacer como una conciencia corporal, bueno, pélvica, pero también corporal para abrir todos los sentidos o reabrir todos los sentidos de que puede ser una sexualidad después de una cirugía, que puede ser una sexualidad a los 70 años. Y a lo mejor, si debe ser así, a lo mejor satisfacerse de una sexualidad. Y si no se puede recuperar la penetración, pues no es por eso que Se todo acabó. se acaba, ¿no? A mí los varones que atiendo aprovechan mucho la hora del baño y generalmente llegan a producir masturbación durante el Claro. baño y funciona. Y al final de cuentas yo necesito que todo funcione, como yo les digo. Hay, Ojalá pudiera haber esta sintonía con su pareja, pero si no se mira, está dando desde hace mucho, por lo menos es bueno para el suelo pélvico que haya erección, mira, definitivamente. y yo hablo mucho de masturbación a mis pacientes. Y el paciente a lo mejor la primera vez se sorprende o te voy a decir, está contento que por fin alguien le dice, no pasa nada. Sí. Y lo ve como algo que le va a ayudar a recuperar una funcionalidad, como tú dices, de erección. Y entonces yo digo a mis pacientes pues, que buscan todas las opciones para favorecer una erección que sea bajo masturbación, pero es bueno estimularlo y que sea masturbación entre pareja o solo, pero y el paciente creo en ese momento dice, porque seguramente el paciente lo va pensando, pero no sabe si sí o no es correcto de hacer eso, y que hay un profesionista que lo dice, pues dice, ok, Al fin alguien me lo recomendó. Fue así como, exactamente, mira, exactamente. y Jorge, nuestro amigo que nos preguntó, dice, hablando de la sonda, el 14 de marzo del año pasado, el urólogo me dejó la sonda vesical esperando que cicatrizase la estenosis y escucharlo decir que la vejiga sufre consecuencias con ejercicios podrá recuperarse. Si Jorge está en México, que busque a mi querido Sí, amigo Yang y si está en Costa Rica, que le llegue. Pero si hay muchas preguntas, Jorge. pues mira, siempre, lo saben, por eso existemos, ¿no? La vejiga es un órgano educable, no es como el hígado, no es como la vejiga, por suerte, por nosotros, pues es un órgano que se puede educar en no todas las situaciones, pero en varios, pues esperamos que sí se puede ofrecer un tratamiento para Jorge. Sí, ojalá. Hay que ver bien, ¿no? Pero, y mira, si hablamos
de la erección también. Algo que olvidamos mucho, creo, en un seguimiento post-prostatectomía es el reacondicionamiento físico global, el reacondicionamiento cardiovascular, la recuperación de la tonicidad muscular, de la sensación del deporte. Y eso lo sabemos. Alguien que tiene una mejor condición física tiene tendencia a tener una mejor función sexual. Y entonces, y no es solamente argumentar eso para la función sexual. Sabemos en un seguimiento después de un contexto oncológico, la reactivación cardiovascular es fundamental. Claro. Y entonces ahorita con mis pacientes, algo que no hacía hace como a lo mejor 5 o 7 años, le meto a hacer como elíptica aquí en el consultorio y le meto a hacer cosas donde sí se siente la activación cardiovascular y doy ejercicios de casa donde van a caminar bajo así como un esquema de reentrenamiento al esfuerzo. Y creo que eso es algo que hemos olvidado durante años en un seguimiento post-oncológico y creo que es fundamental como exercise medicine Claro. involucrar eso en el protocolo clásico de un seguimiento post-prostatectomía. Amigo, muchísimas gracias. De No, verdad, pues, encantada de tenerte en Conversando al Desnudo. Encantadísima. O sea, no puedo decir más, lo he disfrutado millones. Jorge vive en Cali. Cali, tengo grandes amigas. María Cristina Rodas está en Cali, Cali, la puedes buscar. Pero en Cali hay muy buenos fisioterapeutas del suelo pélvico, así que tienes opciones. Y antes de que te vayas, yo siempre hay comparto muy buenas manos allá. Sí, yo siempre te digo, siempre les digo quién viene y vieras que, espérate un momento para contarte, pero es que no puedo abrir esto. Viene un colega costarricense también, viene a acompañarnos, que me parece súper divertido tener otro hombre al fin, ¿no? Ya estoy llena de hombres, yo, me encanta. Hoy sí. No, Viene pues a qué hablar bueno. de un colega que no es precisamente del área pélvica, pero Carlitos Calderón se llama, Carlos Calderón es especialista en el área linfática. Ah, mira. Entonces, ha estado ayudando en diferentes procesos académicos también en Brasil y nos va a acompañar la próxima semana para conversar sobre trastornos linfáticos en la cavidad genital, en todo lo que se refiere a esta área. Entonces, el próximo miércoles, porque no podía jueves, nos va a acompañar Carlos. Yo estaré Pero también presente. sí, muchísimas gracias, Jan. No, Espero verte mira, pronto. Me haces mucha yo falta. quiero decirte que realmente te felicito, Vivi, por ese tipo de dinámica, porque no, yo sé que cuesta, bueno, si es involucrarte en organizaciones así, pero sabemos a donde tú pasas se mueven las cosas, ¿no? Entonces, de verdad, te felicito por tu dinamismo y tu entusiasmo a trabajar a nivel, yo sé que a nivel nacional, ¿no? En tu país y a nivel internacional y a nivel internacional por el piso pélvico. Entonces, de verdad, sigues así. Muchas gracias, Jan. Te quiero mucho. Espero conocer tu país una vez. Yo definitivamente. Espérate, ya están abriendo fronteras. Espérate que abran. Perfecto. No, no se pueden dar clases presenciales, no, no hay No, no, presencialidad no, todavía todavía. no, pero el Pero mundo. cuando ya termine la cuarentena, ya estarás por acá. Te traes a toda la familia. Perfecto. Un besote. Que estés bien. Adiós.